A la hora de estudiar Kabbalah, nos encontramos con que todo es luz. Todo fue formado a partir de la luz y de hecho uno de los niveles superiores con los que es nombrado Hashem es Ein Sof Or, la luz infinita. Esta luz en un principio comenzó a salir como una línea recta, llenando los espacios que Hashem había destinado para que fuesen creados. Explica el Arizal en el Etz Haim que esta luz, llamada Or Yashar en algún punto, comenzó a acumularse y en el deseo de seguirse expandiendo surgió el concepto de Keli, de vasija, un material, un recipiente que recibiría la luz, la mantendría dentro de ella y la podría distribuir. Aún así, esta vasija sigue siendo luz. De hecho, en el portón de Adam Kadmon se explica que la luz, en su deseo de compartir esa vitalidad, fue descendiendo y descendiendo. Pero mientras más se alejaba de Hashem, más necesitaba regresar a Hashem. Entonces surgió ese proceso de descender y ascender. Y aquí ocurría algo. Cuando descendía, llenaba un aspecto, una vasija, una sefirá. Al ascender, aparentemente dejaba vacío ese espacio. Ese lugar en el que había estado la luz se impregna de luz y se forma algo llamado reshimó, que significa huella. Es como una huella que dejó la luz. Esa huella, ese espacio, siente ahora el deseo de volver a tener luz. Eso hace que la luz vuelva a descender. Una vez que desciende, chocan las luces que había de la huella con la luz que está descendiendo y ese choque forma chispas. Las chispas van creando recipientes. Esto es a grandes rasgos. Lo importante o lo que quisiera dejar en claro en este video es que la luz misma se manifiesta tanto como una luz pura como una vasija. Viéndolos de manera separada, son dos cosas distintas. La luz sería como la parte espiritual y la vasija sería como la parte corpórea, pero el cuerpo sigue siendo luz, solamente que en una vibración más baja, ya que se formó a partir de los residuos del choque de las luces que había anteriormente. Ahora, sabiendo esto de luz y vasija, podemos ver que con respecto a la luz, el Arizal y la Kabbalah en general nombra dos aspectos importantes, Or Makif y Or Penimi. Or Makif significa Or circundante, luz que rodea, y Or Penimi es luz interna. Del mismo modo, la vasija tiene dos aspectos importantes, una parte interna y una parte externa. La parte interna de la vasija, una vez que hay luz dentro de ella, está en contacto directo con la luz interna, la Or Penimi, y la parte externa de la vasija está en contacto con la Or Makif. De modo que cuando un recipiente se llena de luz, es como si se impregnara por todas partes. Entra la luz, traspasa esa corteza de la vasija y tenemos luz tanto adentro como afuera. Esto es muy similar a un fenómeno físico. Por ejemplo, tenemos un foco que emite una luz blanca, por ejemplo. Tenemos el foco con una corteza blanca, no sabemos qué hay adentro, foquitos LED. Ese LED se ilumina y tenemos una luz interna que después atraviesa esa clipa, esa cáscara, esa corteza y termina de iluminar alrededor, de modo que hay luz adentro y luz afuera. Y esto pasa en todos los aspectos. El Arizal nos da esta idea en varios casos, no solamente como en la sefirot, porque las sefirot son recipientes con luz interna y luz externa, y de hecho esta luz también tiene otras variantes, Or Joser y Or Yashar, una luz directa que es la que entra y llena el recipiente, una luz que entra pero rebota. Y de hecho esta luz circundante viene de ese aspecto de la Or que rebota. Hagan de cuenta, tenemos un recipiente y va descendiendo la luz. Una vez que llega al recipiente, una parte entra, pero otra rebota. De esa que rebota se llama Or Joser, queda alrededor rodeando esa sefirá, ese recipiente, y se le llama Or Makif.
Pero también, obviamente, hay una luz que sigue su camino. Al final no podemos verlo de manera lineal. De hecho, aún así, al hablar de vasijas, de luz, de conceptos aparentemente físicos, no significa que sea 100% así en el aspecto espiritual. Esto solamente es una idea, una noción, para que podamos comprender un poco cómo es el proceso de la creación y de los mundos superiores, pero no significa que sea 100% así. Entonces, volviendo al ejemplo de la vasija y de la luz, ¿cómo podemos verlo de una manera más cercana a nosotros? Bueno, nosotros somos el claro ejemplo. Una vasija, un cuerpo que contiene una luz interna y externa. ¿Cómo se divide? Nuestro cuerpo es la vasija que contiene 3 aspectos de esta luz llamada alma, y son Nefesh, Ruach y Neshama. Esos 3 aspectos son nuestra luz interna que permanece dentro de nuestro cuerpo. Pero hay una luz que rodea a nuestro cuerpo, y esa es el alma que nos rodea. Hayá y Yehidá no están dentro, pero iluminan por fuera. De hecho, algunos lo podrían asociar como una aura que está a nuestro alrededor, como energía que tenemos, que emitimos. Pero es porque nuestra alma es tan fuerte, es una luz que no puede ser contenida por completo en nuestro cuerpo, y solamente 3 aspectos quedan adentro y los otros 2 quedan afuera rodeándonos. Sin embargo, aunque parezca extraño, la luz circundante es más grande que la luz interna. Y de hecho, o sea, la luz interna es más pequeña porque pudo ser contenida por un recipiente. Y la luz circundante es más grande porque se sigue expandiendo, no tiene un límite como tal. Esto puede entenderse como que la luz interna es en el aspecto femenino y la luz circundante es el aspecto masculino. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, el Shara Gilgulim, en la introducción número 10, habla sobre el alma de los padres con los hijos y explica que en el alma de una persona el papá influye en la luz circundante que tiene el hijo y la mamá influye en la luz interna que tiene el hijo. De modo que en el momento de la creación del niño o de la niña, los pensamientos que hayan tenido los papás, tanto el papá como la mamá, influyen en el comportamiento del niño. En cierto aspecto, no significa que uno defina el comportamiento del niño. De hecho, es una idea. Al final, uno influye y ya el niño, ya como un individuo pensante, decide qué hacer y bueno, depende aquí su tikkun. Pero en principio lo que hace es que el papá en su comportamiento, si fue espiritual, ayuda a la espiritualidad correcta hacia el niño. Y la mamá también influye en su comportamiento interno. De hecho, el Arizal explica que si un niño es rápido para cumplir mitzvot, por ejemplo, o acercarse a la espiritualidad, es porque el padre tuvo buenos pensamientos. Pero, por ejemplo, si es lento para cumplir mandamientos o le da flojera ser espirituales porque, bueno, el papá no tuvo los pensamientos correctos. Y con respecto a la mamá, es al revés. Es, por ejemplo, si la mamá tuvo pensamientos de Kedushá, tuvo pensamientos correctos a la hora de formar al niño, va a ayudar a que este niño sea flojo para las cosas mundanas o vanas y más atento a las cosas de santidad o a las cosas que le traen Kedushá. Y si la mamá tuvo pensamientos negativos, lo que hace es que el niño, bueno, sea lento en querer cumplir mandamientos y su comportamiento sea un poco más pasivo en todos los aspectos. De modo que si ambos padres no tuvieron una intención adecuada a la hora de tener un bebé, provoca que el niño tenga pues mucha dificultad espiritual y que, bueno, posteriormente tenga muchos baches o mucha dificultad a la hora de buscar su espiritualidad. El punto aquí es que este aspecto de luz lo vemos en todas partes, ya sea en nuestra alma, como en la creación misma, como en el momento de la creación. Porque el estudiar cómo fue creado el universo por medio del Etz Haim nos ayuda a entender cómo sigue funcionando todo esto. De hecho, se explica en la Kabbalah que Hashem continúa creando mundos. Él continúa y cada mañana son nuevas sus creaciones, pero siguen este patrón
de luz, vasija, por lo menos en ciertos niveles, ya que al adentrarnos más podemos ver que hay mundos en los que estas reglas no se cumplen de esta manera, sino de otra. Y de hecho, al hablar, por ejemplo, de Atzilut, las vasijas y las luces son totalmente distintas a esta vasija y a la luz que tiene adentro. Obviamente estas son alegorías y todos son como alusiones y manifestaciones en cierto grado de la espiritualidad que hay arriba. También, por ejemplo, el Etz Haim explica que con respecto a la luz, solamente tiene esos aspectos que hemos llamado de luz circundante, luz interna, luz externa. Pero con respecto a la vasija, en la vasija se habla de cabeza, pies, frente, espalda, derecha, izquierda. Y esto es importante entenderlo porque tanto en el Zohar como en algunos otros escritos cabalísticos se llega a hablar de pies, de cabeza, de frente, de espalda, y podríamos imaginarnos que estamos hablando del aspecto de la luz, pero no, es el aspecto de la vasija, solamente que es tan elevado y tan alto ese nivel de la vasija que literalmente hay una diferencia muy pequeña entre la luz y la vasija misma, porque como vimos en un principio, la vasija fue formada a partir de la luz. Solo que mientras más desciende este proceso, mientras más estamos a este nivel, más se materializa la vasija y más diferencias hay entre la vasija y la luz. Pero conforme vamos ascendiendo y acercándonos a Shem, acercándonos al Ein Sof Or, lo que ocurre es que la luz y la vasija cada vez son más similares al grado de que cuando llegamos hasta arriba, todo es luz. Y al final de cuentas, todos venimos de Hashem y todos somos uno mismo. Gracias.